Un saludo con todos quienes visualizan el presente trabajo audiovisual para la materia de fundamentos metodológicos para la transformación social con su docente, el doctor Philip Altman. Nosotros somos el grupo conformado por quienes habla Edi Gisela Pérez Solórzano, Heidi Yamilet Cox Cañarte y Akanga Witeritasi. Les expondremos las ideas principales del texto por una sociología pública de Michael Boraway. En primer lugar, contamos con el sociólogo Akanga Ubiteri, a quien quisiera hacer una pregunta desde su área del conocimiento. ¿Qué papel puede jugar la sociología en resolver problemas sociales? Saludos, Gis, y muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta fundamental que a partir de las ideas de Michael Burroway sobre una sociología pública, es importante mencionar que la sociología tiene su aporte muy importante en resolver problemas sociales, porque si partimos desde la sociología pública de Burroway, está inmiscuido en los temas públicos, está inmiscuido en los temas que deberían ser debate público. Entonces, lo que sugiere Burroway es introducir los debates de la sociología académica, si se quiere, hacerlos público, ¿no? Pero que esos debates sean tratados de una manera pública, que sean parte del debate cotidiano de la ciudadanía, y es ahí, digamos, en donde la sociología en general puede tener un impacto positivo en resolver los problemas sociales, ¿no? Dicho esto, a mí también me gustaría preguntarles a ustedes, eh, desde sus áreas del conocimiento, cómo ustedes entendieron el texto y qué impresiones les dejó también. Hola, bueno, yo soy trabajadora social y bien, el texto por una sociología pública de Michael Buraway nos plantea que la sociología no debe quedarse solo en la teoría académica, sino involucrarse directamente con las personas y los problemas sociales. Desde el trabajo social, esto se entiende como la necesidad de conectar el conocimiento con la acción, ayudando a enfrentar temas como la desigualdad, la exclusión y la defensa de derechos. La idea de trabajar en conjunto con las comunidades y escuchar sus necesidades coincide con la esencia del trabajo social, donde el objetivo de nosotros básicamente es lograr cambios reales y significativos en la vida de las personas. Muy interesante tu aporte, Heidi, desde la perspectiva del trabajo social. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y desde la perspectiva de mi área del conocimiento, el enfoque del autor sobre una sociología pública puede interpretarse como una invitación a repensar cómo esta disciplina aborda los distintos desafíos globales y también las relaciones de poder. La propuesta de Buraway, centrada en la defensa de la sociedad civil y de los intereses de la humanidad frente a las dinámicas del mercado y del Estado, resuena profundamente con el papel que los internacionalistas debemos asumir en un mundo que cada vez se encuentra más interconectado debido a los procesos de globalización. Bueno, creo que después de esta pregunta, para introducir un poco al texto, cabe hablar del contexto biobibliográfico de Michael Boraway. El autor nació el 15 de junio de 1947, actualmente tiene 77 años, es un sociólogo destacado, profesor en la Universidad de California, Berkeley. Este artículo del que les vamos a hablar, publicado en el año 2005, aborda la necesidad de integrar la sociología con los problemas sociales para revitalizar su papel en la sociedad. La formación y trayectoria de Buraway, obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago bajo la tutela de figuras como William Julius Wilson y Arthur L. Steincomb. Su tesis doctoral, Making Out on the Shop Floor, sentó las bases de su interés por la sociología industrial y las relaciones laborales. Las principales influencias de él incluyen a Marx, a Gramsci, a Goldner y a otros críticos teóricos, y su trabajo se caracteriza por un enfoque marxista que busca comprender las relaciones de poder y las desigualdades sociales. El compromiso que tiene con la sociología pública, que es del texto del cual les vamos a hablar, es conocido por su vehemente defensa de este tipo de sociología, una corriente que busca que los sociólogos salgan de la academia y participen activamente en los debates públicos sobre los problemas sociales. A partir de esta reseña bibliográfica de Buraway, ¿no? Se destacan también sus aportes teóricos y metodológicos, fundamentales en el campo de las ciencias sociales, de la sociología,
Y precisamente de lo que hoy vamos a discutir, la sociología pública, es probablemente su aporte teórico y metodológico más importante. Y no es menor cosa porque ha sido debatido, discutido en los diferentes simposios de sociología a nivel global. La sociología pública, que es, digamos, su aporte teórico y metodológico de los más importantes, no, Buraway argumenta que la sociología debe trascender de los muros de la academia y convertirse en una fuerza transformadora en la sociedad. Propone que los sociólogos colaboren con movimientos sociales y organizaciones comunitarias para generar conocimiento relevante y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Eh, Ahí se ve muy claramente los tintes marxistas de su pensamiento. Eh, Asimismo, tiene el método del caso extendido, que combina el análisis detallado de casos individuales con la teoría social. Este método permite a los investigadores explorar la complejidad de los fenómenos sociales y construir teorías más sólidas y contextualizadas. Es básicamente estar en la realidad concreta de las desigualdades sociales, de las desigualdades laborales, etcétera, para poder realmente construir una forma de analizar y de interpretar este mundo con hechos concretos de la realidad, ¿no? Y también tiene un aporte que es el consenso en la producción, ¿no? Porque como vimos al principio, Buraway está muy interesado por las relaciones laborales, ¿no? Y aquí Buraway demuestra que ha estudiado cómo se construye el consenso en los lugares de trabajo, revelando los mecanismos de control social y las estrategias de resistencia de los trabajadores, que es básicamente cómo enfrentar este mundo de desigualdad generada por el capitalismo. Bien, entre las obras destacadas de Michael Buraway tenemos como primera obra destacada Manufacturing Consent, que este libro clásico analiza los cambios en el proceso de trabajo bajo el capitalismo monopolista, explorando cómo se construye el consenso entre los trabajadores y cómo se legitima el poder de las empresas. Como segunda obra destacada tenemos For Public Sociology, que un manifiesto en el que Buraway defiende la necesidad de una sociología pública comprometida con los problemas sociales. Y por último tenemos The Exeter Case Method, que es un libro metodológico en el que básicamente Buraway presenta y desarrolla su método del caso extendido. Muchas gracias por estos aportes. Me gustaría traer a la mesa el objetivo de la presente exposición, y es que nosotros buscamos explicar qué es la sociología pública, cómo se relaciona con otros tipos de sociología y por qué es relevante en el contexto actual. Los 4 tipos de sociología, según el autor, el cual divide a la sociología en 4 tipos que son complementarios entre sí, los cuales son la sociología profesional, crítica, práctica y pública. Se las detallaremos a lo largo de la exposición. La metáfora del ángel de la historia, que es importante dentro de la obra, retoma la novena tesis de Walter Benjamin. Y la sociología es como un ángel atrapado dentro de un huracán de progreso que genera desigualdades y destrucción. La tarea de la sociología es encontrar orden en el caos y dar voz a los más vulnerables. Adentrándonos un poco más dentro del orden y estructura del texto, una de las frases que más me atrapó fue: si nuestros predecesores trataron de cambiar el mundo, nosotros al contrario hemos tratado de conservarlo en demasiadas ocasiones. La llamada de una sociología pública ha resonado en las audiencias a las que el autor se ha dirigido, quien ofrece 11 tesis donde explica las razones de por qué apelar a las sociologías públicas actuales y considera su multiplicidad y relación con la disciplina como un todo. Examina la matriz de las sociologías crítica, pública, práctica y profesional, sus variaciones históricas y geográficas, compara la sociología con otras disciplinas y finaliza considerando qué es lo que convierte a la sociología en algo tan especial, no como ciencia, sino como fuerza y moral política. En cuanto a la tesis número 1, titulada El movimiento de tijera, esta nos describe cómo la sociología y el mundo que estudia avanzan en direcciones básicamente opuestas, comparando esta situación con 2 brazos de una tijera que se mueven alejándose entre sí.
En cuanto a la transformación de la sociología, podemos decir que la disciplina ha evolucionado hacia un enfoque más crítico, dejando atrás visiones tradicionales para así centrarse en la desigualdad estructural y los sistemas de opresión. Al hablar de cambios en el mundo que se estudia, entendemos que a pesar de la retórica creciente sobre la igualdad y la libertad, el mundo ha visto un aumento de desigualdad, dominación y exclusión. El capitalismo neoliberal y las acciones coercitivas de los estados han intensificado las injusticias, tanto sociales y económicas. Por último, mencionamos la paradoja del movimiento de tijeras, que aunque esta separación inspira la necesidad de una sociología pública que conecte la disciplina con los problemas sociales, esta también genera obstáculos para su desarrollo. La desconexión entre el mundo académico y los problemas reales dificulta que la sociología pública sea vista como legítima o relevante. Si bien el aumento de la brecha entre el etos sociológico y el mundo que estudiamos inspira la necesidad de una sociología pública, estas al mismo tiempo crean los obstáculos para su desarrollo. Como segunda tesis, tenemos la multiplicidad de sociologías públicas. Aquí nos preguntamos, ¿qué es la sociología pública? Bien, es una sociología que busca dialogar con los públicos más allá de la academia. Este diálogo es bidireccional. El sociólogo presenta conocimientos y también aprende el público. Existen varios tipos de sociología pública. Empezaremos hablando sobre la sociología pública tradicional, que esta está dirigida a los públicos amplios, como lectores de periódicos o audiencias generales. Los públicos son generalmente invisibles, pasivos y mayoritarios. Su función básicamente es enmarcar debates sociales sin necesariamente tener que interactuar directamente con los públicos. En cuanto a sociología pública orgánica, esta está enfocada en trabajar estrechamente con públicos activos, visibles y organizados, como movimientos laborales, asociaciones vecinales o grupos de derechos humanos. Existe un diálogo directo y mutuo entre el sociólogo y el público. Su función es hacer visibles problemáticas sociales y fomentar la participación activa del público. Tenemos complementariedad de los dos tipos. Aquí, Buraway afirma que la sociología pública tradicional y la orgánica no son opuestas. Él menciona que se enriquecen mutuamente. En cuanto a la tradicional, esta nos dice que proporciona un marco amplio y plantea preguntas relevantes. En cuanto a orgánica, finalmente, esta nos dice que aporta experiencias concretas y dirige las reflexiones hacia acciones específicas. Es importante mencionar que según aprenden los estudiantes, se convierten en embajadores de la sociología en el mundo. De igual manera que ellos traen al aula su compromiso con los diferentes públicos. Asimismo, siguiendo con las tesis que plantea Buraway, tenemos su tesis 3, habla sobre la división del trabajo sociológico. Plantea Buraway que la sociología no puede ser una disciplina unificada como lo era en sus inicios, ¿no? La sociología pública es parte de una división más amplia del trabajo sociológico que también incluye a la sociología práctica, a la sociología profesional y a la sociología crítica, ¿no? Es decir, la sociología ha evolucionado hacia una división funcional del trabajo, ¿no? Que incluye ya más específicamente la sociología profesional, ¿no? Y la sociología profesional tiene su objetivo, y es crear teorías, conceptos y metodologías académicas sólidas, ¿no? Y tiene un rol, proporcionar la base científica que sustenta los otros tipos de sociología, ¿no? Por ejemplo, programas de investigación como la teoría de la estratificación o los estudios sobre movimientos sociales. La sociología profesional crea teorías, conceptos y metodologías para entender, estudiar y comprender, en el caso del ejemplo que hemos mencionado, la estratificación o los estudios sobre los movimientos sociales. Existe también dentro de esta división del trabajo sociológico la sociología práctica, ¿no? Cuyo objetivo es resolver problemas definidos por clientes o instituciones. Es decir, su rol es aplicar el conocimiento sociológico a contextos específicos. Por ejemplo,
Tenemos testimonios de expertos en demandas legales o investigaciones financiadas para abordar problemas como el terrorismo. Pero si podemos traer eso a un contexto ecuatoriano, tenemos, por ejemplo, en la Amazonía, empresas petroleras que contratan a sociólogos, ¿no? O a grupos de sociólogos para hacer encuestas, para hacer análisis socioculturales, socioambientales, junto con otros campos del saber de las ciencias sociales, para enfocarse en un problema, en un contexto específico. Tenemos también la sociología crítica, cuyo objetivo es cuestionar y examinar las bases normativas, teóricas y metodológicas de la sociología profesional, ¿no? Actúa como la conciencia de la sociología profesional, promoviendo enfoques alternativos. Por ejemplo, las críticas feministas, queers o raciales en los enfoques tradicionales. Aquí entra bastante bien, ¿no?, la teoría crítica, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt. Y finalmente tenemos la sociología pública, ¿no?, que es generar un diálogo con públicos más allá de la academia, que es lo que se planteaba también en las primeras dos tesis, ¿no?, sobre problemas sociales relevantes, ¿no? Es decir, este rol es traducir conocimientos académicos en discusiones públicas y accesibles, que sean accesibles y significativas, ¿no? Por ejemplo, los libros de divulgación como Nickel y Dime de Bárbara Enright, que expone las condiciones del trabajo precarizado. Pero tenemos otro tipo de sociologías también que pueden hablar sobre los movimientos indígenas, su propuesta política a contracorriente del Estado colonial, ¿no? Y también tenemos en esta tesis la relación entre los tipos de sociología, que es la interdependencia y la complementariedad. Ninguna de estas formas de sociología puede existir de manera aislada, ¿no? Es decir, la sociología profesional es la base, ya que aporta el rigor y la legitimidad. Sin esta sociología profesional, la sociología práctica ni la pública tendrían credibilidad. La sociología crítica además impulsa el avance en la disciplina al desafiar los enfoques dominantes, ¿no? Es decir, aporta otras ideas. La sociología pública hace que los conocimientos académicos sean relevantes en la sociedad, que le importe a la sociedad, que lo debatan en la sociedad, ¿no? Continuando con Burawoy, además, diferencia dos enfoques dentro del conocimiento sociológico, que es el conocimiento instrumental, que se centra en resolver problemas concretos propios de la sociología profesional práctica, y el conocimiento reflexivo, que interroga los valores, las metas y los supuestos de la sociedad. Eso es propio de la sociología crítica y pública. Ambos tipos de conocimiento son necesarios para equilibrar el desarrollo de la disciplina. En la tesis 4, que es la elaboración de la complejidad interna, Burawoy sostiene que los 4 tipos de sociología no son monolíticos ni homogéneos, sino que cada uno tiene una estructura interna compleja que responde a dos preguntas fundamentales: conocimiento para quién y conocimiento para qué. Esto produce una diferenciación interna de cada tipo de sociología, por lo tanto, una imagen más matizada. También nos permite aprender sobre las tensiones a las que conduce su respuesta en cada tipo de conocimiento, ¿no? Los 4 tipos de sociología tienen dimensiones internas múltiples. Cada tipo de sociología incluye aspectos profesionales, críticos, prácticos y públicos que interactúan entre sí, generando tensiones y matices en su práctica, ¿no? Digamos, la sociología profesional se centra en la creación y desarrollo de programas de investigación, incluye una dimensión pública al diseminar resultados a audiencias no especializadas. La sociología pública, su principal actividad es el diálogo con públicos externos, pero esta interacción depende de momentos profesionales, críticos y políticos. La sociología práctica se enfoca en resolver problemas específicos definidos por clientes o instituciones, incluye momentos públicos, críticos y profesionales. Y finalmente, la sociología crítica examina las bases normativas y metodológicas de la sociología profesional, ¿no?, que básicamente cuestiona de vez en cuando las metodologías tradicionales de la sociología. Continuando con la tesis número 5, la parte de situar al sociólogo, Burawoy subraya la importancia de situar a este profesional dentro de la división del trabajo sociológico, entendiendo sus trayectorias personales, motivaciones y tensiones. Argumenta que aunque la academia pueda restringir la sociología pública, el compromiso con esta debe fomentarse desde el principio, ya que es lo que mantiene viva la pasión por la disciplina y su relevancia social. La división de este trabajo sociológico incluye sus 4 tipos:
Sin embargo, los sociólogos no se limitan a un único tipo. Pueden habitar en varios de ellos simultáneamente o moverse entre estos a lo largo de sus carreras. La influencia del hábitus sociológico. Este describe las motivaciones, valores y perspectivas que impulsan a los sociólogos. Motivaciones que pueden entrar en tensión con las estructuras institucionales. Por ejemplo, la institución académica presiona a los sociólogos a seguir trayectorias estrictamente profesionales, especialmente en etapas muy tempranas de sus carreras, y las pasiones sociológicas, que muchos estudiantes se sienten atraídos por la sociología por su deseo de un cambio social, pero las demandas académicas pueden llegar a apagar este compromiso. Dentro de los obstáculos existentes para la sociología pública, podemos mencionar que a menudo es marginalizada dentro de la academia, lastimosamente. Se percibe como menos prestigiosa o relevante para avanzar en la carrera profesional. A los estudiantes y académicos jóvenes se los aconseja evitarla hasta obtener estabilidad laboral, lo que puede diluir la pasión inicial con la que habían empezado la disciplina. Y la diferenciación del trabajo sociológico con su inevitable especialización puede crear ansiedad en el hábito sociológico que anhele posteriormente la unidad del conocimiento reflexivo e instrumental, o un hábitus que desee tanto audiencias académicas como extraacadémicas. No obstante, siempre existirán aquellos cuyo hábitus se adapta bien a la especialización y aquellos cuya energía y pasión es infecciosa y se desborda por todos los cuadrantes. Continuando con las tesis de Buraway, ¿no? Su tesis 6, que habla del modelo normativo y sus patologías, subraya el autor que el florecimiento de la sociología depende de la interdependencia de sus 4 tipos, ¿no? Es decir, cada una tiene su propósito y fortaleza, pero también enfrenta patologías que amenazan su capacidad de contribuir al conjunto, ¿no? Es decir, un modelo normativo basado en la colaboración y el respeto mutuo puede garantizar que la disciplina prospere como un todo coherente. Dice, entendemos que existe una interdependencia entre los 4 tipos de sociología. Cada tipo de sociología tiene una función única, pero ninguna puede prosperar sin las demás. ¿A qué nos referimos con esto? La sociología profesional provee la base científica necesaria para el resto de sociologías, según el pensamiento de Buraway, ¿no? La sociología práctica aplica el conocimiento a problemas específicos y puede reactivar áreas de estudios como la desigualdad. La sociología crítica desafía los supuestos normativos y metodológicos, enriqueciendo la disciplina. Y la sociología pública concreta la sociología con los públicos y genera preguntas relevantes para los académicos, ¿no? Cada tipo de sociología tiene sus propias perspectivas sobre el conocimiento, la verdad, la legitimidad y la responsabilidad. Las patologías de cada tipo de sociología, nos dice Buraway, ¿no? Digamos, hay para entender, la especialización de cada tipo la hace vulnerable a patologías específicas. Por ejemplo, la sociología profesional, ¿no? Puede padecer de la insularidad y desconexión con la sociedad, es decir, están tan metidos simplemente en la teoría que existe una conexión para realmente vincular la teoría con la sociedad, con el mundo concreto, ¿no? Porque puede caer en un fetichismo metodológico, ¿no? La sociología práctica, en cambio, corre el riesgo de una subordinación excesiva a las demandas de los clientes, ¿no? Y eso es un riesgo porque puede incluso perder perspectiva crítica, perspectiva científica, porque están sometidos a un control social, ¿no? De quienes, digamos, están contratando, ¿no? De los clientes. La sociología pública, en cambio, corre el riesgo de una popularización superficial para ganar aceptación pública, ¿no? Es decir, se pueden promover debates sobre el racismo, sobre la desigualdad social, laboral, pero si se vuelve muy superficial, eso ya pierde, digamos, su principal objetivo, ¿no? Y después tenemos, digamos, la sociología crítica, que puede caer en un sectarismo y desconexión de la sociología profesional, es decir, la sociología crítica puede tender a desestimar todo tipo de teoría en pos de supuestamente decir, no, hay que cuestionar las metodologías, pero no todas las metodologías precisamente son nocivas para la sociología, ¿no? Y finalmente tenemos esta propuesta normativa, ¿no? Es decir, un ethos compartido, en donde la institucionalización de esta interdependencia
Requiere reconocer la validez de cada tipo y fomentar un ethos basado en la urgencia de los problemas sociales que abordan. Para eso es necesario unirse en una empresa común, hacer que nuestras sociologías, las que hemos mencionado, sean mutuamente responsables. De esa manera podríamos contener el desarrollo de la sociología, de las patologías. El florecimiento de cada sociología permitiría el florecimiento de todas las demás. Ahora bien, la tesis número 7, titulada La disciplina como campo de poder. En esta, Buraway describe la sociología como un campo de poder en el que las cuatro sociologías no solo son interdependientes, sino también son jerárquicas y conflictivas. En este sistema, el conocimiento instrumental, profesional y práctico domina sobre el conocimiento reflexivo, crítico y público, reflejando las influencias externas de la economía y la política. A pesar de esto, Buraway propone aprovechar las tensiones de la economía y de la política, básicamente. A pesar de esto, Buraway propone fomentar también una colaboración más inclusiva. Ahora hablemos sobre la crisis de la sociología de los años 80. Bien, en los años 80 la sociología enfrentó varios desafíos, como la disminución de matrículas y recursos, la fragmentación disciplinar y pérdida de identidad, también las críticas por su politización o por su falta de la relevancia de práctica. Sin embargo, Buraway rechaza la narrativa de declive de autores como Stephen Turner y James Coleman. Las cifras de estudiantes y académicos en sociología han crecido desde los 80 y las crisis reflejan tensiones inherentes entre las diferentes sociologías, más no su declive. Ahora hablemos sobre el conflicto entre el conocimiento instrumental y reflexivo. En el conocimiento instrumental, este está basado en la utilidad práctica y el rigor científico, y también responde a demandas institucionales. El conocimiento reflexivo, por otra parte, se enfoca en cuestionar valores y supuestos, crítico y público. Es menos rentable y, por tanto, algo marginalizado. Por último, tenemos hegemonía versus despotismo en la sociología. Aquí Buraway propone un modelo de hegemonía en un lugar de despotismo. La hegemonía fomenta la interdependencia, mientras que el despotismo, por otro lado, restringe el desarrollo de las sociologías subordinarias. El equilibrio del poder puede ser sopesado en favor del conocimiento instrumental, pero aún podemos hacerlo en nuestra disciplina, creando los espacios para fabricar una visión más audaz y vital. La tesis número 8 nos habla de historia y jerarquía. La evolución de la sociología se puede dividir en tres fases. La primera fase, sociología pública original, en el siglo XIX, los primeros sociólogos trabajaron en estrecho contacto con grupos filantrópicos y públicos locales para abordar problemas sociales tales como la pobreza y las condiciones laborales. Su enfoque era inherentemente público, recogiendo datos estadísticos y promoviendo reformas sociales. Esta etapa es la que sentó las bases para la profesionalización de la sociología en el siglo XX. La segunda fase es la sociología profesional financiada a principios del siglo XX. A partir de los años 20, las fundaciones privadas, por ejemplo, Rockefeller y el gobierno comenzaron a financiar investigaciones sociológicas. Este periodo consolidó la sociología profesional centrada en la rigurosidad metodológica, pero también fue criticada por su neutralidad valorativa. Como tercera fase tenemos la sociología crítica entre los años 60 y 70, inspirada por figuras como Robert Lind y C. Wright Mills. Esta fase cuestionó la neutralidad de la sociología profesional y promovió la sociología crítica como respuesta a los problemas sociales y políticos de la época. Los movimientos, por ejemplo, feministas y marxistas. Tenemos la tesis número 9, que básicamente aquí Buraway se concentra mucho en la sociología norteamericana, ¿no? Porque habla de que la sociología de los Estados Unidos
aunque se presenta como universal, es particular, tanto en su contenido como en su forma. Y por tanto, dice Burawy, es necesario reconsiderar tanto la división del trabajo sociológico a nivel nacional como global. Es decir, por ejemplo, pone a Sudáfrica, en donde los sociólogos han jugado un papel activo en los movimientos sociales, como en el anti-apartheid, ¿no? Algo que era ajeno a los sociólogos estadounidenses en ese momento. Este enfoque más público y comprometido con acciones sociales se vio desplazado en algunos lugares donde la sociología se volvió más académica e instrumental porque terminó el apartheid, ¿no? Es decir, hubo una metamorfosis de una sociología activa en la sociedad pública, ¿no? A que cumplieron un objetivo específico y se volvieron, digamos, más académica e instrumental, ¿no? Entonces, habla de que el poder global de la sociología estadounidense es evidente, ya que produce una gran cantidad de doctores y su influencia se extiende a través de publicaciones académicas que a menudo dictan los estándares internacionales de la sociología. Sin embargo, esto ha llevado a una tendencia de globalización de la sociología que debilita los enfoques locales y nacionales, ¿no? Ya que muchos países se alinean a los estándares académicos de Estados Unidos, perdiendo el compromiso con problemas específicos de sus contextos nacionales, ¿no? Entonces, aquí Burawy lo que está llamando es que es necesario provincializar la sociología norteamericana, reconocer su carácter particular y su poder nacional y fomentar, en el caso de Estados Unidos, un diálogo con otras sociologías nacionales. Básicamente es lo que se dice es mirar casa adentro la sociología, ¿no? La sociología pública, además. En su tesis 10, Burawy habla de dividir las disciplinas, ¿no? Es decir, se aborda la relación entre las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias naturales, ¿no? Lo que distingue a las ciencias sociales de las otras áreas es su combinación de conocimiento instrumental y conocimiento reflexivo. Esta combinación varía entre las disciplinas y afecta las oportunidades para intervenir en el mundo público y práctico. Burawy critica la idea de que la división de las ciencias sociales en disciplinas separadas es arbitraria y anacrónica. Aunque algunos pensadores como Wallerstein proponen una ciencia social unificada, sostiene que esta visión disuelve la capacidad crítica y reflexiva de las ciencias sociales, lo cual puede reforzar las estructuras de poder existentes, ¿no? La división disciplinaria, lejos de ser arbitraria, refleja intereses históricos y evoluciones dentro de cada campo del saber. Como última tesis, la tesis número 11, tenemos el sociólogo como partisano. Burawy presenta al sociólogo como un partisano que defiende la sociedad civil frente a poderes del mercado y el Estado, abogando por una sociología pública crítica que colabora con otras disciplinas y con la sociedad en su conjunto para construir un mundo mejor. La sociología se ve a sí misma como una disciplina que tiene el interés de la humanidad luchando contra los excesos tanto del mercado como del Estado. La sociología no solamente estudia la sociedad civil, sino que también aborda a la economía desde la perspectiva de la sociedad civil. La sociología política se distingue de la ciencia política al examinar las condiciones sociales previas a la política, y la sociología económica lo hace al abordar las bases sociales del mercado que los economistas por lo general suelen pasar por alto. Tanto la economía como la ciencia política, aunque han justificado los excesos de los mercados y el Estado, no representan a todos sus miembros. La sociedad civil, sin embargo, no es un terreno armónico, sino que se encuentra marcada por las desigualdades y segregaciones. Burawy critica cómo la sociología en ocasiones ha utilizado conceptos acríticos como el capital social. A pesar de esto, sigue siendo el terreno más viable para defender los intereses de la humanidad, y su sociología pública debe ser de una manera crítica y dispuesta a enfrentar esta tarea. En cuanto a las críticas que podemos realizarle al texto de Burawy, es que el concepto de sociología pública no siempre está claramente definido, lo que puede generar confusiones y dificultar su operacionalización en la práctica. Otra de las críticas es que investigando hay quienes argumentan que la visión de Burawy sobre la sociología pública es demasiado idealista. También mencionan que Burawy subestima
las limitaciones institucionales y las presiones comerciales que dificultan la participación activa de los sociólogos en los debates públicos. Como tercera crítica que podemos realizarle a este texto es que existe la preocupación de que la sociología pública pueda ser instrumentalizada por intereses políticos o económicos, perdiendo así su carácter crítico y autónomo. Y por último, algunos autores han señalado que Buraway se centra principalmente en un público intelectual y político, descuidando pues otros públicos relevantes como los estudiantes, las comunidades locales o los movimientos sociales. Pese a estas críticas de los que todo texto, toda propuesta teórica, práctica están sujetas, han existido también continuaciones, ¿no? Han desarrollado diversas estrategias para involucrar a los sociólogos en la resolución de problemas sociales, como la investigación colaborativa, la creación de centros de investigación comunitaria y participación en foros públicos, que siempre es muy importante. Se han realizado importantes reflexiones sobre el papel del conocimiento sociológico en la transformación social y sobre las formas en que ese conocimiento puede ser más accesible y relevante para la sociedad. Y finalmente se ha producido un auge de las metodologías participativas que buscan involucrar a los actores sociales en la producción de conocimiento y en la definición de las agendas de investigación. Respecto al punto de los desafíos y las perspectivas futuras de la sociología pública, para que esta sea una práctica más sostenida es necesario contar con los mecanismos institucionales que la promuevan y además que la financien. También es necesario encontrar un equilibrio entre la producción de conocimiento riguroso y la capacidad de comunicar tal conocimiento de manera accesible y relevante para un público amplio. Y también que la sociología pública debe reconocer la diversidad de los públicos a los que se dirige y adaptar sus mensajes y estrategias en consecuencia de tales. En base a la información que hemos escuchado y expuesto el día de hoy, podemos llegar a la conclusión de que la propuesta del autor Michael Buraway sobre una sociología pública se centra en la necesidad de que la sociología se comprometa activamente con los problemas sociales y las luchas de la sociedad civil, defendiendo los intereses de la humanidad frente a los excesos del mercado y el Estado. La sociología debe mantenerse vinculada a la sociedad civil, siendo un punto de vista crítico y reflexivo, que no solo estudia las estructuras sociales, sino que también actúa como una fuerza que promueve el cambio y la justicia social. Para lograr esto, propone superar las barreras institucionales dentro de la academia, fomentar una colaboración con los medios de comunicación y reconocer la importancia de la sociología pública en la formación de un mundo más justo. Muchas gracias. Yo creo que hasta aquí llega nuestra intervención. Agradecer a quienes nos ven y también a la participación de nuestros compañeros aquí. Muchísimas gracias por mirar esto y es importante siempre debatir estas cuestiones en pos de mejorar la realidad social. Muchas gracias.